Buenas tardes, queridos estudiantes. Mi nombre es Marisol Mata Ortega. Y el día de hoy hablaremos sobre el cálculo diferencial. Específicamente, ¿qué temas trataremos del cálculo diferencial? Vamos a tratar el tema de los límites. Que los límites nosotros sabemos que son definidos por Salcad como un valor al que una función se aproxima conforme a sus valores de entrada se van acercando a un número en específico. ¿Cuál es la importancia del límite? Es que ellos son la base del cálculo. ¿Listo? ¿Por qué se hace esta pregunta? Porque a partir de ellos es que empieza a surgir todo el tema posteriormente del cálculo integral y otras funciones en específico. Entonces, un ejemplo de ello es que tengamos la función f de x es igual a x menos 1 sobre x menos 1. ¿Qué pensaría la gente normalmente cuando tiene esta función en específico? Pues pensarían que al ser el mismo el numerador que el denominador, pues entonces se puede cancelar dando como respuesta 1. Digamos que es como el pensamiento que podrían tener la mayoría de las personas. Pero ¿qué es lo que pasa realmente? Si nosotros miráramos qué sucede cuando x es igual a 1, entonces nos daría que sería 1 menos 1 sobre 1 menos 1, que nos daría 0 sobre 0. Una indeterminación. Entonces, f de x igual a x menos 1 sobre x menos 1, efectivamente puede ser 1, pero cuando x es 1, nos da una indeterminación. ¿Qué nos lleva a eso? A que nosotros planteemos que efectivamente f de x, cuando es x menos 1 sobre x menos 1, entonces f de x va a ser 1, siempre y cuando x sea diferente a 1. ¿Listo? Porque sabemos que si es 1 nos da una indeterminación, como se observa en el lado de allá. Para poder comprender mejor esto, vamos a realizar una gráfica de cómo sería la función. Entonces vamos a tener al eje y y al eje x. En el eje y va a ser igual a f de x. ¿Y quién es f de x? Pues x menos 1 sobre x menos 1. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener a 1, 1 y menos 1. ¿Listo? Entonces, como sabemos que f de x es 1, vamos a hacer esto, ¿cierto? Y vamos a continuar. Listo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la función que acabamos de crear? Que cuando los valores de x se vayan acercando o sea, que los valores de x van cambiando, va a ser 1, como se observa aquí. Todo va a ser una línea recta, 1. Pero ¿qué pasa? Cuando estos valores se van acercando a 1, vamos a llegar a una indeterminación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cambiamos el valor de 1 en la función, nos da 0 de 0, que es una indeterminación, es decir, ese valor no se encuentra. ¿Por qué? Porque cualquier número dividido por 0, incluso el mismo, nos da una indeterminación. ¿Para qué grafique esto? Para que ustedes puedan comprender en mayor magnitud el tema de los límites. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el límite? El límite de x cuando tiende a 1 de f de x es igual a 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El límite de x, o sea, cuando x va a tender a 1, se va a hacer el f de x, que es y, va a ser 1, excepto cuando es 1 específicamente el valor, porque aquí, como vamos a ver, es una indeterminación. Por lo que ya explicamos de que 0 sobre 0 da una indeterminación. Entonces, cuando son valores diferentes, o sea, cuando se acerca tanto de allá
como de acá, vamos a ver que el valor va a tender a ser 1, excepto cuando es 1 específicamente el valor de x, porque vamos a encontrar ahí una indeterminación. ¿Por qué? Porque como ya lo expliqué, para ese valor no existe, porque tanto el numerador como el denominador va a ser 0. A continuación veremos un segundo ejemplo. Tenemos la siguiente función, g de x, que puede ser f de x, h de x, cualquier variable se puede colocar como una función, es decir, entonces g de x, ¿qué nos dice? Que x al cuadrado, ¿qué va a hacer? G de x va a ser x al cuadrado siempre y cuando x sea diferente a 2, y cuando x sea igual a 2, va a ser 1. Con el objetivo de poder encontrar el límite de esta función, que va a ser límite cuando x tiende a 2 de g de x, ¿cuál es? Vamos a graficar esta función. ¿Cómo se grafica? De la siguiente forma. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener acá a y y a x. ¿Listo? ¿Quién es y? Y efectivamente va a ser el g de x. Vamos a tener acá el valor de 1, 2, 1. Listo. ¿Qué nos está diciendo g de x? G de x nos está diciendo que va a ser x al cuadrado siempre que x sea diferente a 2. Es decir, que en este valor va a ser algo diferente. ¿Listo? Entonces, x al cuadrado lo que nos está diciendo es que es una parábola. ¿Listo? Entonces, para hacer el tema de una parábola, vamos a encontrar y tenemos que tener en cuenta esto. Vamos a cambiar el color para que lo puedan percibir. Así y así. Listo. ¿Qué nos está diciendo acá? Que g de x va a ser x al cuadrado, es decir, una parábola. Digo, ¿por qué es una parábola? Porque entonces si x es 1, entonces es 1, si es 2 es 4 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Que en el momento en que x sea 2, va a haber aquí una discontinuidad. Porque lo que nos está diciendo es que esta parábola va a continuar siempre y cuando x sea diferente a 2. Entonces, cuando es 2, va a ser una discontinuidad, por eso puse el círculo. Pero ¿qué nos está diciendo g de x también? G de x nos está diciendo que si x es 2, va a valer 1, como se está observando aquí, que es este puntito. ¿Qué nos está preguntando? El límite. El límite cuando x tiende a 2 de gx, ¿cuál es? ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es este límite? Pues entonces es muy sencillo. Pongamos un ejemplo. Acá. Listo. Lo que podemos hacer es colocar varios valores al cuadrado para ver a qué valor se aproxima. Entonces si tenemos 1,9 al cuadrado, 1,99, 1,9999 y los ponemos en la calculadora que nos da. Nos da 361, 396 y 3990. ¿Qué pasa con todos estos valores? Como nosotros podemos ver, si ponemos en la calculadora a 1,9, que sería acá, nos da 361, es decir, por acá. Si ponemos 1,99, 396. Si ponemos 999, nos da 3996. Es decir, que se van aproximando a 4. ¿Qué pasa al lado contrario? Es decir, de allá para acá. Pues entonces si nosotros ponemos 2,1 al cuadrado y 2,00001 al cuadrado, nos damos cuenta que según los valores que nos da la calculadora, también esos valores se aproximan a 4.
4,4 o 4,000. ¿Qué pasa con esto? Entonces lo que nos está diciendo este límite es que independientemente por el lado que usted lo mire, tanto por derecha, por izquierda, si se acerca el 2 por este lado, por este lado, por este lado, por este lado, nos va a dar efectivamente 4, que es lo que se observa aquí, 4. Entonces el límite cuando x tiende a 2 de g de x, a pesar de que aquí hay una discontinuidad, porque aquí nos dicen que x va a ser diferente a 2 y que x cuando sea 2 va a ser 1, es 4. ¿Listo? A continuación miraremos este segundo ejercicio en el que nos muestran ya no la gráfica como la observamos anteriormente, sino que nos permite analizar en forma numérica cómo encontrar un límite. Entonces el ejercicio que nos está diciendo que la función g de x, que es lo que está sucediendo cuando el límite de x tiende a ser menos 2. Entonces nosotros tenemos que analizar qué pasa cuando x tiende a ser menos 2, tanto si subimos o bajamos, es que va a convertirse, mire, analizando, pasamos de 9 a 8, a 8 y a 8 y pasamos lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el límite tiende a acercarse a menos 2, nosotros encontramos que es 8. Entonces ponemos que es 8. ¿Qué pasa? Que estas funciones son muy importantes de analizar, no solamente porque el límite es la base del cálculo, sino también porque nos pueden pedir el límite tanto de forma numérica como de forma gráfica, como nosotros pues ya lo vimos. ¿Listo? Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.